I will find another pastor, and God said, I need you to stay right there, because if you move, you might pass right by your blessing. Allen Iverson perdió la promoción pública porque perdió el vuelo. ¿Sabe cuántas personas en un día pierden sus vuelos? En un día, mis amados hermanos jóvenes, el 60% de los americanos pierden sus vuelos. 60% de gente que... Yo soy uno de esos. Y lo impresionante de esto, the interesting thing about it is that when you lose your flight, when you get there late, when you miss, the person that's penalized is not the airline. The person penalizes you. Now you gotta pay $200 and something to get to your destination because you couldn't get there on time in the first place. You know how many young people are paying the price now because something that God wanted to give you 2 weeks ago, 2 months ago, 3 years ago, because you didn't know how to prioritize your life right. Now you have to wait, and you're the one paying the price. God had a ministry for you. You could have been in the ministry, but because you weren't ready for the ministry, God said, I could have gave it to you in 7. Now it's going to take 14 years because you passed right by the blessing, because you didn't know that the blessing was disguised in your tribulation. And you decided to reject the tribulation. And when you rejected the tribulation, you rejected your personal promotion. Tenemos que tener mucho cuidado con pasar por el mismo lado de la bendición de Dios. Esto fue lo que sucedió en esta historia. Jesús estaba en la barca con Pedro, y Pedro prefería, de vez en estar en la barca con él, estar lavando su red. Hay mucha gente en nuestras iglesias, pastores, que pierden sus bendiciones. ¿Cómo es eso? No es que Dios, vuelvo y repito y va la redundancia, no es que Dios no te quiere dar la bendición, es que tú no estabas preparado para recibirlo. Cada vez que Dios te quiere dar algo, cada vez que Dios te promete algo, lo que Dios te promete requiere cambios. Cuando Dios te da una promesa, la promesa que Dios te entrega requiere cambios de ti. Es como un novio que se compromete con su novia. Cuando él le entrega el anillo, ambos tienen que cambiar su estilo de vida, porque ambos se hicieron una promesa. Y cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te dice esta es la bendición requiere cambios. Y mucha gente tiene miedo al cambio, y por tener miedo al cambio, la bendición se te pasa por tu mismo lado y tú no te das de cuenta. Santo Dios. Pasa por el lado la bendición que Dios te quería dar, el milagro que necesitaba para tu casa, se te pasa por el mismo lado porque tú estás enfocado en otras cosas. No pude pescar nada, es mejor que yo lave mi red y que regrese a mi casa, y todavía no te has dado de cuenta que es Jesús que está sentado en tu barca. Y mi pregunta tiene que ser, si Jesús está sentado en mi barca, ¿qué tú haces en la orilla perdiendo la esperanza? Alabado sea Dios. Si Jesús está sentado en tu barca, ¿qué tú haces en la orilla lavando tu red perdiendo la esperanza? Es imposible que tú y Dios estén en el mismo lugar y que nada sucede. Es imposible que Dios esté en tu barca y que nada acontezca con la barca. Es imposible que Jesús no hable una palabra y que de las palabras que él hable las aguas comiencen a dar fruto. Es imposible que yo y Dios estén en el mismo lugar y que yo tenga la valentía de decir yo voy a rendirme. El problema de nuestros jóvenes y aún de nuestras iglesias en este tiempo es que nosotros nos rendimos fácilmente. Los pastores lo expresaron, los líderes lo expresaron. Aleluya. Aquí tú tienes que venir determinado a que Dios va a hacer algo por mí. Y mucha gente llegan aquí, vienen desde muy lejos y van a sus casas como llegaron. El campamento estaba apagado, el apagado era tú, gloria a Dios. Porque aquí estaba Dios y tú no te diste de cuenta. Aquí Dios estaba hablando y tú estabas por otro lado. Aquí Dios estaba sanando y tú estabas pensando en lo que dejaste prendido en la cabaña. Aquí Dios estaba tocando y tú estabas pensando en el novio que no te escribió ayer. Aquí tú
por mí mi barca. ¿Qué significa perder? Perder. What does it mean to miss? To miss something means to fail to hit. To miss means to fail to reach. To miss means fail to contact. I read a quote the other day. Leí un dicho ayer y decía, no es tanto lo que sufren los hombres lo importante, sino lo que pierden los hombres en el sufrimiento. Yes. Santo. It isn't how much men suffer, but how much they miss while they're suffering. Aleluya. Cada vez que se nos presenta una situación, lo primero que oramos es, Señor, sácame de esta situación. Santo. Cuando Dios quiere que en medio de la situación comience a florecer por ti. No sé a quién yo le estoy hablando, pero yo voy a seguir hablando como quiera. Nuestra oración, cada vez que nosotros nos encontramos en una situación, muchos de nosotros, vamos a ser honestos, porque yo lo hacía también en mi campamento de jóvenes. Muchos de nosotros llegamos al campamento no porque queríamos estar aquí, porque queríamos escapar de mami y de papi, porque no queríamos ir a trabajar, porque no queríamos estar en nuestra iglesia. Llegamos al campamento para escaparnos de la vida, para escaparnos de la realidad. Y cuando se acaba esto el lunes, ¿qué es lo que tú dices ahora para volver a la realidad? Now let's go back to reality. You didn't come here to find God. You came here to escape. But ain't it good to know that in your escape, God met you here to let you know, don't leave this place without being changed. Don't leave this place without being blessed. Don't leave this place without being transformed. Don't leave this place without giving me all of you. La Biblia dice que Jesús llega cerca a la orilla. Y cada vez que se menciona el nombre de Jesús en la Biblia, siempre se encuentra un grupo grande persiguiéndolo. Porque en Él estaba la vida. En Él había poder. En Él había virtud. Había algo en las palabras de este hombre que le llamaba la atención a la gente. Pero en esta historia le llamaron tanta la atención que él tuvo que apartarse de la tierra y meterse en una barca. Y cuando él se mete en la barca, él aparta la barca de la orilla de la tierra, y de la barca él comienza a enseñar. Y la Biblia nos narra y nos dice que la barca le pertenecía a Simón. Y después que Jesús terminó de enseñar y de predicar, la Biblia dice que él miró a Simón, miró a Pedro y le dijo, boga mar adentro, vamos a echar nuestras redes. ¿Sabe por qué muchos de nosotros perdemos nuestras bendiciones? Porque preferimos aceptar la realidad de la situación y no aceptar los resultados de las palabras del Señor. Aleluya. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, Pedro se puso defensivo. Aleluya. Le dijo, Señor, a mí no me molesta que tú enseñes de mi barca, yo no la estoy usando, pero a mí me molesta que un carpintero le diga a un pescador cómo se tiene que pescar. Enseña lo que quieras enseñar, predica lo que quieras predicar, evangeliza lo que quieras evangelizar, pero tú eres un Dios, tú eres un hombre que conoce religión, tú no conoces el mar, tú eres un carpintero, tú no eres un pescador. No me digas a mí a qué hora, cómo y cuándo se tiene que pescar. Pedro se puso bien defensivo cuando el carpintero Jesús comenzó a decirle al pescador de Pedro, es tiempo de pescar, porque a Pedro le había sido enseñado que en la mañana no se debe pescar, se debe pescar solamente en la noche. Mas sin embargo a Jesús le empeñó que con todo el sol afuera y con todo su brillar, él le dice a él, sé que no es la noche, pero vamos a pescar como quiera. Y él se puso bien defensivo, como cada uno de nosotros. Dios siempre te va a dar una palabra contraria a tu condición. Santo. Aleluya. Dios. He will never speak what you want to hear. Santo. He will always tell you something contrary to your condition. Let me put it in another way. He tells you you're going to be a preacher and you don't even know how to speak Spanish. Santo eres Dios. Te dice, te llamé para ser misionera y a ti no te gusta viajar para ningún lado. Santo. Te llamé a ser maestro y tú empeñado de ser evangelista. Dios te dice, te voy a sanar y tú estás enfermo y los doctores te dicen, no hay remedio.
Él siempre se empeña de darte una palabra contraria a tu convicción. Siempre está interesado a decirte lo contrario, para ver si en lo contrario de sus palabras se activa tu